Tengo previsto hacer una referencia a Hegel. No sé si hacerla, la voy a hacer lo más breve posible, puesto que creo que no entra el autor ¿no? En el programa. Me parece que no. Por un lado. Y por otro lado, respecto del marxismo, que es lo que iba a mandar, pero lo voy a mandar, lo mandaré de alguna manera. No se queda. Bueno. Se mueve sola. Vamos a comentar uno de los manuscritos de Marx hoy. Dado que tenéis bastante material y que están los esquemas que pone Escudero y demás, vamos a aportar, digamos, el comentario de texto, ¿no? Bueno. No sé si incluso... No, vamos a hacer una cosa, vamos a invertirlo. Vamos a entrar directamente en el texto y como conclusión, o si no, los primeros minutos de la clase próxima, hago el esquema de Hegel para hacer la derivación a Marx y vemos la crítica que hace Marx del pensamiento de la filosofía hegeliana, esa inversión de la dialéctica. Si no, me voy a meter en pura teoría y yo no sé si mandé, pero si no, tengo que mandar el texto de Marx, un tema de Marx, de los que mando yo, aparte de que ya están los de Escudero. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir quizás de una manera más inductiva, ¿no? Empezar con el texto de Marx y ir planteando algunas de las cuestiones y luego sacamos consecuencias. Bueno, la obra a la que me voy a referir, bueno, está publicado bajo el título de Manuscritos Económicos Filosóficos, también se los conoce como manuscritos de 1844, y son varios opúsculos u obras pequeñas que son muy interesantes y además son filosóficas, son obras filosóficas, aunque se hable de la economía, pero esto es pura filosofía, Y entonces yo he elegido uno de los manuscritos que se llama El trabajo enajenado. Yo los tengo, esto es lo que quería mandaros, pero no importa, porque os lo voy a mandar. Hombre, lo único bueno hubiera sido que lo hubiera tenido para leerlo, pero vamos a glosarlo. Hay varios manuscritos en esta obrita. Tiene una que os recomiendo. Yo os puedo mandar entero los manuscritos, bueno, o por lo menos el tercer manuscrito, que son casi 100 páginas. Le digo esto para que no lo imprimáis. Yo hoy me equivoqué, le di a imprimir y como se me atasca la impresora, pues me haya chupado 90 y tantas páginas de impresora, que bueno, que los tengo en el ordenador, no tenía mucho sentido que lo imprimiera. Pero que sepáis que cuando mande uno que se llama el tercer manuscrito, mirad antes de imprimirlo, a no ser que queráis seleccionar algo, que son casi 100 páginas, que lo sepáis. En cambio que se llama El trabajo enajenado, son 13. Se puede imprimir completo. Bueno, hay uno, es todo muy interesante, hay uno que es curioso, que se llama El dinero, y es interesante el análisis que hace Marx del dinero, y le llama por ahí esa prostituta universal, el dinero, ¿no? Que con ello todo se vende, todo se compra, todo se naturaliza. Bueno, es interesante. Eso va a estar en el enlace que mande a los manuscritos. No es obligatorio, por supuesto. Bueno, voy a glosar y comentar el trabajo enajenado. Bueno, aquí se hago una brevísima introducción, pero solo a este tema. A ver, para Marx el hombre es un ser natural. Vamos a ir, no voy a utilizar más términos de los adecuados. Es un ser natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es un producto de la naturaleza, surge de la naturaleza. No olvidéis que ya están en boga las
doctrinas, aunque no bien perfiladas, pero ya están en boga las doctrinas evolucionistas, no están bien perfiladas en el 1844 cuando escribe esto, pero ya no cabe duda en la ciencia de la época en que el hombre surge de la naturaleza por evolución. Ya sabéis que así como el siglo XVII fue el siglo de las matemáticas como ciencia paradigmática y el siglo XVIII fue el siglo de la física, el siglo XIX es el siglo de las ciencias naturales, donde la cuestión estrella, el tema estrella es la teoría de la evolución, digamos que es una teoría que constituye de por sí una ciencia, ¿no? Que es la antropología, en el fondo la antropología se llamaba antes la antropología física, ¿no? O científica, bueno, también está la antropología cultural, ¿no? Y realmente es también el siglo de las ciencias evolutivas, digamos, la matemática es una ciencia formal, la física, se produce la reforma de la física a través de Newton en el siglo XVIII y las disciplinas o ciencias del siglo XIX no son solo ciencias de la naturaleza, sino que ciencias también de lo evolutivo, ciencias como de lo dinámico, ¿no? Ciencias que surgen también del conocimiento que se obtiene a partir de las exploraciones de otros continentes, de otras latitudes, de distintos procesos naturales, investigación en plantas, en animales, en especies vivas, también en geología, y poco a poco se irá hacia la paleontología, el descubrimiento de restos fósiles, etcétera, etcétera. Se encadena ese fenómeno de las ciencias naturales. Bueno, Marx pertenece a esta época. Entonces, el hombre es un ser natural. No voy a explicar ahora a Marx. Haremos un esquemita sencillo al final. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre surge en la naturaleza y es doblemente un ser natural, porque también se realiza en la naturaleza. El hombre, lo constitutivo del hombre fundamentalmente, lo fundamental es que es un ser creativo y lo esencial para el hombre es el trabajo. Entendiendo trabajo como la transformación de la naturaleza, la transformación libre o creativa de la naturaleza por parte del hombre. O sea que el hombre no solo surge de la naturaleza, sino que se realiza en esa dialécticamente transformando la naturaleza a su vez. O sea que surge la naturaleza, pero es un elemento activo en la naturaleza que incide en la transformación de la misma. Y esa transformación se produce a través del trabajo. A través del trabajo, el hombre crea nuevos objetos, crea un producto que es el resultado, es decir, la conjunción de su propia capacidad creativa y de los materiales que la naturaleza le brinda, y obtiene el objeto o el producto del trabajo. Producto que por otra parte le pertenece y en el cual se reconoce como hombre. Este sería casi el fundamento de la antropología de Marx, ¿verdad? Ejemplo, bueno, pues el artista que consigue plasmar en un lienzo o en el mármol su obra, y luego en la contemplación de la obra, de alguna manera, cuando el artista crea, se proyecta en esos materiales, pone su ser en los materiales y obtiene un producto que retorna al creador y se completa la obra en la medida que yo me reconozco como autor de esa obra. Yo no he pintado cuadros ni he hecho esculturas, pero alguna vez se me ha ocurrido hacer una estantería y me da una gran satisfacción cuando la he terminado. Tenía un proyecto y decía, oye, mira, me ha salido bien, no me ha salido torcida y no se me va a venir abajo. Bueno, pues da una gran satisfacción el saber que uno es capaz de construir esa estantería, o de plantar una semilla y tener tomates, o de repente enfrentarse a un texto y poder entenderlo, ¿no? Realmente es muy importante no solo el proceso de creación,
sino de reconocerte a ti mismo como creador. Es una actividad dialéctica donde yo proyecto mi ser, ese ser se enriquece en la transformación de los materiales y vuelve a mí enriquecido, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la dialéctica, de la cual también tendríamos que hablar. Esto es, ¿qué ocurre? Que en el trabajo enajenado o trabajo alienado, ¿no? Es una traducción de un término alemán, el trabajador produce, pero el producto le es arrebatado y en su lugar se le pone dinero. Claro, se queda alienado. ¿Qué quiere decir? Alienado viene de alio, otro. Enajenado, se convierte en ajeno a sí mismo, queda fuera de sí, porque está en manos de aquel que te ha cambiado el producto por dinero. Y el dinero, tú no te reconoces como autor del dinero, porque la obra no te pertenece. Esto acontece porque no eres dueño de los medios de producción. Y entonces, el producto de tu trabajo se lo apropia aquel que posee los medios de producción. Y eso hace que el trabajo asalariado siempre va a ser un trabajo alienado o un trabajo enajenado. Repito que estoy solamente introduciendo esto, no toda la filosofía de Marx ni todo el pensamiento marxista, ¿no? Si mirarais el manuscrito sobre el dinero, veréis que aquí no se trata de ganar más o de ganar menos. Hombre, siempre es mejor ganar más que menos. Sino de abolir el dinero, porque realmente solo con la abolición del dinero, porque siempre cuando se te cambia producto por dinero, siempre vas a permanecer en una situación de alienación, según Marx. Y esto ocurre porque existe lo que se llama la propiedad privada de los medios de producción. ¿Cómo se resuelve esto? Aboliendo la propiedad privada de los medios de producción. En eso consiste la revolución, precisamente en abolir la propiedad privada de los medios de producción. No la propiedad privada de que tú puedas tener tu cepillo de dientes o tu coche, no, esa no, porque ahí se ha ridiculizado. La única propiedad que hay que abolir, claro, ese sería el paso del capitalismo al socialismo, sería, no el socialismo de estos, sino el socialismo, sería precisamente la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, o sea que existiría una propiedad comunitaria de los medios de producción. Los medios de producción son, concretamente, que no quiero avanzar hacia eso, tanto las fábricas y toda la tecnología y todo eso como la tierra. Eso serían los medios de producción. Eso no puede estar en manos privadas porque eso hace que unos señores van a aprovecharse de tu trabajo y tú vas a quedar siempre enajenado. Bueno, vamos en ese contexto, vamos a comentar este manuscrito. Lógicamente voy a leer trozos. Dice... Una pregunta. En el caso, por ejemplo, del trabajo intelectual del escritor del libro, ¿ahí existiría algún tipo de medio de producción que, o sea, digamos, cuando creas un libro mentalmente, se me ha ocurrido el ejemplo, digamos, ¿se referiría solamente al tema del editor y tal, o no tendría...? Hombre, a ver, aquí sí tendríamos que ver un poco cómo se aplica. Muchas veces en el trabajo intelectual también hay explotación de este tipo, ¿no? Claro. Y entonces hay que ver un poco en la sociedad. Digamos, que ahí habría algo que sería comunitario, o porque realmente me cuesta asociarlo. Mira, muy fácil. Esto que estoy haciendo yo aquí, teóricamente yo no tengo derechos. Se los quedaría la UNED. Ahora, ¿qué hago yo? Me traigo un aparato. Esto lo publico, me da exactamente igual. Me traigo un aparato y soy yo, ¿me veis? Soy yo en esta máquina que es mía. Claro, hay una bandera, hay unos escudos. Bueno. Pero realmente hay es sustraerte también el trabajo intelectual, ¿no? Hay un litigio, por eso los profesores tutores no tenemos obligación de transmitir, pero no de grabar. Yo no grabo, o sea, vosotros vais al canal UNED, no encontráis nada mío, pero yo lo popularizo porque lo meto en YouTube. Es una manera de que no se perjudique el alumno y de romper la barrera de los frenos.
Hay muchos recursos hoy en día, porque yo estoy por la libre distribución del conocimiento. Pero es que es curioso porque es mi trabajo, mi cara, mi voz, y sin embargo hay sus más y sus menos. Yo no sé, no estoy ni al tanto del litigio, pero yo sé que al menos se pactó de que, bueno, que transmite, puesto que hay gente en casa, pero no tienes por qué publicarlo. Yo no lo publico. Yo no lo publico. Pero lo publico, lo superpublico. No es que no lo publique, lo digamos, lo mando a todo el mundo. Incluso pues, podría ocurrir que, vamos, no es que podría ocurrir, de hecho hay gente que se le favorece el que no venga, puesto que puede ver las clases cuando se le dé la gana. Iríamos contra los intereses de muchas cosas si tú favoreces que la gente no venga. ¿Mm? Pero como yo, por ejemplo, no mido mi éxito, que será el que sea, bueno, veo que tengo algunos, por lo menos unos fijos, en el número de gente que asiste, pues me da exactamente igual, no lo mido ahí. Sin embargo, se mide porque te dicen cuántos han asistido y eso se tiene en cuenta, hacer una estadística porque a ver si lo van a desdoblar, si no lo van a desdoblar. Claro, si yo pongo resumencitos continuos y presentaciones y todo, que para los que tenéis todo hecho, lógicamente tengo el triple. Y sobre todo si no lo meto en YouTube. En fin. Es un tema interesante que tú planteas. De hecho, hay una tiranía de las posibilidades el trabajo intelectual no es nada fácil. El pintor que no se da a conocer y que es un buen pintor. ¿Por qué? Porque está todo mercantilizado, ¿te das cuenta? Y luego hay otro que te hace 2 garabatos y eso ya porque lleve la firma ya vale. Hay una cosa que se llama el marketing, se potencia a unos determinados intelectuales. ¿A quién se publica más? Al que vende más libros. Los de la UNED, que muchas veces un corta o copia y pego, venden muchísimo porque tienen un público cautivo. Por ejemplo, donde ni siquiera hay corrección de estilo en la UNED, te lo sueltan así como salen, ¿no? Es un ejemplo. Pero como además se les da poco dinero, entonces los mismos profesores ya no publican en la UNED porque la UNED les da menos y distribuye mal. Entonces se van las editoriales conocidas. ¿Qué te publican? Porque sabes, ¿cuántos por año van a comprar esto? 2.500. Ah, pues mira, qué bien. Y algunos van por la 8ª edición de libros de dudosa factura. Por no ir más lejos. Bueno, alguno a lo mejor hasta me dice algo, pero la gente no se molesta en mirarme, o sea, por suerte. Esto es un poco, ¿no? Entonces el trabajo intelectual también es tremendo. Y ya sabéis que también hay explotación. Es conocido que algunos autores que publican todos los años, pues eso, es imposible que escriban eso, tienen los famosos negros, ¿no? Es imposible, imposible. Te pones de moda y publicas 2 libros al año. Es imposible. Yo en escribir un libro tardo muchísimo. Y no creo que los demás sean demasiado más listos que yo, no lo sé. Somos todos por el estilo. Bueno, es una buena pregunta. Muy bien. Dice aquí, hemos demostrado que el trabajador, bueno, estoy leyendo cuestiones, queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías, que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción, que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos. Es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios, que por último desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las 2 clases de propietarios y obreros. Aquí hay un concepto que lo va a repetir mucho, pero sería interesante para reflexionar. Más produces, más pobre eres. Porque ya hemos dicho la clave, ¿no? De lo que es el trabajo libre, tú eres, digamos, te reconoces como autor y como propietario. Eso no quiere decir que todo lo que produzcas te lo lleves a tu casa, ojo, porque sería absurdo. Imagínate que yo hago muebles, tengo que tener una finca enorme para poner todo. No, esos muebles habrá que de alguna manera distribuirlos. Eso se entraría desde el punto de vista de la economía en otras cuestiones. Hay muchas maneras, digo yo, de que tú poseas el producto de tu trabajo. Por ejemplo, pues controlando tú la empresa o una especie...
habría que modernizarlo, ver hoy en día cómo se aplica, ¿no? Pero pues puedes poner una cooperativa, puedes hacer que el trabajador participe en el fijar objetivos, en la planificación, pero está claro que el trabajo en serie va a existir y ahí no te puedes tú llevar el producto a tu casa, ¿no? Habrá que ver de qué manera tú tienes protagonismo, no te alienas en tu situación de trabajador. Estamos poniendo ahora unas bases, esto es un tema enorme, ¿eh? Muy bien, pero sí que cuanto más produces, más pobre eres. Es curioso esto, ¿eh? Podemos dejarlo así y si no, creo que nos lo aclara el propio Marx. ¿Por qué eres más pobre, no? Es curioso. Más produces, más pobre eres. Porque más produces, más potencia es el capital, tú más arrebatado eres, más te arrebatan, porque ya no solo es que te arrebaten el producto del trabajo, sino que en el trabajador se aplica se ejerce una doble violencia o una doble explotación. Primero porque se te apropia de tu producto, pero segundo porque ni siquiera te pagan en dinero el valor económico de lo que tú has producido, descontando por supuesto los gastos y todo eso. Ni siquiera te dan eso. No, se quedan con la plusvalía, que es la diferencia en el valor económico de lo que tú has producido y lo que a ti te pagan. Y lo que a ti te pagan es ínfimo, mínimo, en comparación al valor económico del producto. Y si no, que se lo digan a los agricultores, que a veces tienen que tirar la cosecha porque no la pueden ni recoger, porque les saldría más caro, porque luego le dan céntimos por una fruta, por ejemplo, que van a vender a lo mejor al consumidor final, va a valer 2 euros. Y a ellos le han dado a lo mejor 2 céntimos. Y la mayoría del dinero se lo va quedando otra gente. Entonces, a veces, cuanto más produces, más pobre eres. En fin, aquí quizás no vamos a aclararlo del todo, cómo se puede producir esa paradoja, ¿no? En lo que estábamos hablando hace un rato, estábamos hablando del servicio doméstico en otro tema, en el curso anterior, y decíamos, cuanto mejor están tus patronos, más limpia tienes la casa, más rica has hecho la comida, y mejor los atiendes, tú más miserable eres. Porque la diferencia, tú mismo con tu trabajo, estás agrandando la diferencia, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Bueno. La economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no la explica. Bueno, está hablando de la ciencia como tal. Bueno. Nuestra tarea es ahora, dice Marx, por tanto, la de comprender la conexión esencial entre la propiedad privada, la codicia, la separación de trabajo, capital y tierra, la de intercambio y competencias, valor y desvalorización del hombre. Eso es lo que se propone. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancía produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Vale más lo que tú produces que el propio productor. De hecho, el productor puede ser reemplazado tranquilamente. Hoy en día, después de esta famosa reforma laboral que que a lo mejor algún día se echa marcha atrás a esto, cuanto más produces, lo que tú produces es lo importante. Tú no vales nada porque como hay una lista de parados, te van a sustituir por otro y cada vez vales menos. Y más produces, más riqueza está en manos del capitalista, menos te van a pagar a ti porque más pobreza genera y por lo tanto con muy poco dinero te van a poder, digamos, contratar y echarte a la calle, cambiarte por otro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una cuestión muy importante. Realmente este texto, aparte de explicar el trabajo, aquí estaría lo que se conoce como el humanismo de Marx, su concepción del hombre. Es humanismo porque es una filosofía, digamos, centrada en el hombre. Se habla de humanismo marxista, hay humanismo, qué sé yo, renacentista. Humanismo es una filosofía que está centrada en el hombre. Entonces, lo importante para Marx es que el hombre pueda realizarse con todas sus potencialidades libremente. La gente que critica a veces
el marxismo como una filosofía que va contra la libertad o cosas por el estilo, es que directamente no ha leído nada. Es una exaltación de la libertad y de lo humano. Pero en el mundo mercantilista, como el mundo capitalista, el trabajador se convierte en una mercancía más. Y por lo tanto, el mundo humano se minimiza o se convierte en algo escuálido en comparación al mundo de las cosas, ¿no? Es más importante el capital, es más importante las cosas, como diría Erich Fromm, el tener que el ser, ¿no? Y entonces, y el que se convierte en una mercancía también es el ser humano. El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. El producto es la objetivación del trabajo. El producto comienza a ser una amenaza para él. Tenemos que entender dialécticamente cómo funciona esto. No me he querido detener, pero Hegel, y en realidad en todo el pensamiento occidental prácticamente, las cosas siempre se explican dialécticamente. No solo ya en la dialéctica platónica o en la dialéctica que había en Parménides cuando dice el ser es, el no ser no es. ¿Qué quiere decir explicar dialécticamente? Que todo se explica como resultado de una contraposición, como síntesis de una contraposición entre elementos opuestos. Hombre, mujer, hijo. El hijo sería, aporta el hombre, aporta la mujer, se produce el hijo. Esto sería un poco... todo se explica dialécticamente, en donde el elemento o la síntesis incluye o integra los dos elementos anteriores que serían la tesis y la antítesis. No los elimina, los incluye. Es importante porque, por ejemplo, en la lucha de clases no es que la clase trabajadora, la clase asalariada elimine a la clase dominadora o a la clase capitalista, sino que cuando se produce la revolución en donde se produce la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, tanto se libera el trabajador, pero también se libera el propietario de los medios de producción con los cuales explotaba a otros hombres. Dice, y el que explota a otros hombres, aliena a otros hombres, está doblemente alienado o doblemente enajenado. O sea que la revolución libera no solo al trabajador, sino también al propietario. Esto es filosofía, ¿eh? Luego podemos ir concretando, podemos hacer críticas, podemos hacer trasvases, todo lo que se quiera, pero desde luego esto es la idea. Y entonces, cuando un objeto no te es una amenaza. Nosotros lo que, por ejemplo, estos temas también los ha trabajado Ortega, posteriormente lo ha trabajado muchos pensadores del siglo XX, los llamados filósofos de la sospecha y toda esta gente, en donde lo que el hombre ha producido se vuelve contra el hombre, incluso Carlos París en las obras de Crisis de la civilización nuclear o El hombre unidimensional, etcétera, etcétera. Pues lo que tú has producido se vuelve contra ti. Por ejemplo, todo el arsenal nuclear, dice Carlos París, todo de armas que no sabemos dónde meterla, es producto del hombre y sin embargo es una amenaza contra el hombre. La fábrica o todo lo que la tecnología ha producido, muchas veces está al servicio del hombre, está contra el hombre. Entonces es cuando el objeto aparte no solo te lo han arrebatado, sino que se independiza de ti y se yergue en amenaza para el propio hombre. Hay que pensar en el mundo tecnológico, había una obrita de París, se llamaba Mundo técnico de existencia auténtica, hace como 30 años. Luego escribió La crisis de la civilización nuclear, una de sus últimas obras es Ética radical, y precisamente este es un tema constante del siglo XX. El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece
en el estadio de la economía política como desrealización del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. O sea que, digamos, cuando hablamos de la explotación, no estamos hablando solo de una cuestión económica, estamos en una cuestión filosófica, antropológica. Cuando tú no eres dueño, no puedes reconocerte dialécticamente en el producto de tu trabajo. Esa es Nosotros en el mejor de los casos, bueno, hoy en día las cosas han cambiado mucho. La primera cosa sería tener trabajo. O sea, da igual, tener trabajo. Una vez que tienes trabajo, que seas lo más justamente posible pagado. Un tercer punto sería trabajar para lo que estás preparado. Un cuarto punto que además no solo trabajar para lo que está, un cuarto nivel, para lo que estás preparado, sino para lo que te gusta, etcétera, etcétera. Es un tema que yo trato bastante en algunos de mis cursos, el tema del trabajo. Pocos trabajos son un fin en sí mismo. Por ejemplo, este trabajo mío es un trabajo que es fin en sí mismo. No me explotan porque trabajo me pagan con el erario público, impuesto a los ciudadanos, no me explotan. No estoy en mano. Si estuvieran en colegio privado o universidad, me explotarían. Ahí explotan, porque ponen colegios privados, colegios concertados y universidades privadas como negocio. En vez de poner una panadería o una tienda de bricolaje, pones una tienda de educación. Y explota a los profesores, que lógicamente que trabaja ahí porque no tiene más remedio, porque no ha podido meterse en las estructuras públicas a través de una oposición o de lo que sea, y por lo tanto tiene que trabajar ahí por la mitad de salario y por el máximo de horas. Pero si realmente se da la situación ideal, de que eres un trabajador del Estado, donde estás exento de explotar a nadie y tampoco eres un explotado, por más que... y que además te dediques a una cosa como explicar filosofía o historia o matemática y lo que te apasiona, pues sería lo ideal, ¿no? Yo no me estoy poniendo yo como ideal, sino como haber acertado en una profesión ideal. Como diría Descartes, si algo es interesante es a lo que yo me dedico. Imaginaos que a mí me pagan por esto que estoy hablando, me han pagado toda la vida. Y he dicho que se me da la gana. Ya, pero desde este punto de vista, estás diciendo que cualquiera que tenga una empresa privada ya es un explotador por naturaleza. ¿Cualquiera que tenga una empresa privada? No. No. Cualquiera que tenga una empresa privada, ¿que es explotado él? No, que es un explotador por naturaleza. No necesariamente. Bueno, en el sentido antropológico lo sería. Pero yo ahí avanzo, En el sentido antropológico lo sería. Pero es que, a ver, ¿qué es una empresa privada? ¿Tener una tienda y tener 2 dependientes? No, un negocio de 8 o 10 personas. ¿De qué? De 8 o 10 personas. Una pequeña empresa con 15 Estamos en lo mismo. Ahí se podrían dar una serie de condiciones que no explotarás a nadie. Porque tú, primero, un auténtico empresario, vamos a un empresario pequeño, ¿no? Para entenderlo, un auténtico empresario, yo conozco a esta gente, es un señor que tiene una empresa, estos son unos principios filosóficos, pero han sido escritos hace ya como 170 años, y no se puede ser inmovilista. Un señor que tiene una empresa, que tiene a la gente legal, le paga lo que corresponde, que los incentiva, que da buenas condiciones de trabajo, que coloca a ese personal en aquel puesto donde va a ser más feliz porque es cuando más... Eso no está mal. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? El filosófico, el límite... Hay un límite más bien en que, porque según la teoría, sería más bien el beneficio, la plusvalía. Claro. Y en cualquier caso, por principio, tiene los medios de producción, o sea, la creación de empresas, y al ser privado, según lo que se ha comentado, tiene los medios de producción, con lo cual en teoría serían todos explotadores. Sí, pero bueno, yo ahí matizo porque estoy hablando, estoy digamos, analizando unas cuestiones filosóficas muy generales. Efectivamente, Marx dice filosóficamente, pero claro, para que eso no ocurra se tiene que haber producido una revolución que no se ha producido, o que no ha triunfado. Entonces, yo personalmente creo que en el caso de había un personaje que se llamaba Enrique Miret Magdalena, teólogo,
escritor, ensayista, que fue hace muchísimos años presidente de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, este señor Mirek Magdalena. Bueno, pues tenía una vida intachable, y él era, digamos, el representante de los empresarios de las pymes, ¿no? Yo creo que, yo conozco gente que realmente no hay más remedio, porque la plusvalía, si tú pones una tienda, un negocio, tendrás que invertir, ¿no? Y bueno, y tendrás que primero hay que pagar unos gastos, eso es lo primero. Y luego tendrás que, de alguna manera, no solo lograr poder reinvertir, sino que también de alguna manera tiene que haber una plusvalía. Bueno, yo creo que ahí hay un equilibrio posible, ¿no? Es verdad, estrictamente, porque mientras no digamos, termine con la propiedad privada del medio de producción, otra concepción, otra posibilidad es totalmente utópica. O sea que a veces en algunas empresas el propietario, que es el que tiene esos medios de producción, dice, lo voy a dejar. Y entonces la otra parte, los empleados, que son los que están sometidos a esos métodos de producción, luego no se quieren quedar con la empresa. ¿No tiene qué? No se quieren quedar con la empresa cuando esos señores se jubilan. Ah, sí, sí. Entonces, o sea, hay una serie de demasiados condicionantes, incluso para tanto para uno como para los demás. O sea, yo no digo que los obreros, los empleados, cuando el propietario decida, por jubilación, por lo que sea, abandonar su empresa, muchas veces que le llaman de todo, porque es que deja su empresa y los deja en la calle y todas las historias, se la ofrece y ellos dicen que no, que eso es el de empleado. O sea, ellos no se quieren hacer cargo de esos medios de producción para decir, bueno, ya que son por nosotros, vamos a cambiarlos. Porque estoy seguro que si ellos adoptasen la posición del empresario, esos medios de producción no los iban a cambiar. Porque muchas veces esos medios de producción los cambias, la empresa que tiene 15 empleados cierra. O sea, es verdad que es una cosa... También es verdad que estamos en el siglo XXI. Y estas cosas sí, a ver, yo estoy explicando, digamos, un poco el pensamiento de Marx esencialmente hablando. Yo estoy de acuerdo con vosotros que hoy en día estos planteamientos no lo pueden, primero porque no se ha producido la abolición de la propiedad de los medios de producción, eso es lo primero. Y cuando se ha intentado hacer, esa colectivización ha sido un auténtico fracaso. Por los motivos que no vienen al caso. Si por culpa propia, que si por agresión exterior, por aislamiento en el caso de Cuba, lo que tú quieras. Pero eso da igual. Pero lo que está claro, que yo creo que hay una manera honesta de ser empresario y una manera no honesta. Y yo estoy de acuerdo con... Yo no para nada llevaría rajatabla a esta doctrina y decía, no, tú tienes una pequeña empresa con X y tú eres un explotador. Para nada. Te digo porque yo conozco muchísimos casos de que son gente, pues, que, al contrario, que hay gente incluso que no cierra y dice, no estoy ganando nada, pero no cierro porque tengo 10 familias que dependen de mí. Yo conozco este tipo de empresarios. Yo siempre parto de la base de que vamos a llamarlo bandos, mal llamados, que para mí son bandos. ¿Mal llamado? Bandos, en las dos partes, vamos, tanto empresarios como trabajadores, en las dos partes hay personas excelentes, porque todos somos personas, todos somos hombres y habrá empresarios que son sinvergüenzas malos, que los hay, y hay empleados que somos sinvergüenzas malos, que los hay, o sea que eso pasa, pero quizás no va en el medio de producción, va en la condición de ser persona. Sí, sí. No, es que estamos en una situación... Estamos en el sistema capitalista. Entonces, en el sistema capitalista, lo único que se puede pretender, partiendo de la base, que nos meteríamos ahí en un terreno súper espinoso, ver cómo cambias esas estructuras, pero el sistema capitalista lo mínimo que puede pretender es que los trabajadores tengan unos derechos, que haya una participación de alguna manera en la marcha de la empresa. Seríamos al punto de vista americano que cuando le dices al jefe que qué mal ese traje no te gusta, tenemos que tirar a tu casa. Claro. Pero si nos vamos al otro factor, lo famoso que se hablan los del IBEX 35, los de esto y lo otro, la especulación o al genocidio que se está cometiendo porque hay evasores y corruptos que nos han metido en deudas no sé por cuánto tiempo a todos los españoles, lo que yo creo que ya lo hemos comentado, pues estamos en el otro polo. ¿Dónde está el límite? Decías tú, efectivamente, el límite cuestión es muy opinable porque no podemos aplicar una doctrina. No podemos aplicar una doctrina.
Entonces, es lo mismo que hablábamos hace un rato, o sea, estábamos, poníamos el ejemplo, no hablando de Marx, de otra cosa, del servicio doméstico, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú tengas un servicio doméstico donde pagues lo que corresponde, porque te está ayudando, porque tú no puedes hacerte cargo de ciertas cosas y con eso tú estás ganando tu salario, etcétera, etcétera, que lo que pasaba en un país de América Latina en donde lo que ganaba era ridículo en comparación a la capacidad económica de esa familia. Y cuando yo le decía, pero ¿cómo es posible? Dice, no, es que yo la trato bien a esta persona. Bueno, no nos falta que no le trates bien, ¿no? Y le mando comida a los niños, le regalo mi ropa usada y la trato bien y está contenta. Hombre, claro, si además... pero que realmente hay una explotación terrible donde hay gente parece condenada que tiene que meter la mano en los váteres y en este tipo de cosas. Ahora, otra cosa es un servicio doméstico, un trabajo tan digno como otro, pero estamos hablando de una sociedad avanzada en donde, por lo visto, el capitalismo no se ha podido abolir y en ello estamos. Ahora, esto es Marx, ¿no? Que lo que estamos, pero que bueno, habría que ver cómo se puede implementar o cómo se puede aplicar hoy en día ciertas cuestiones que además son ya asumidas por todos los economistas. Marx es un economista como de los grandes y ha sido asumido incluso por el capitalismo, ¿no? Tiene que saber que si se ajusta demasiado, por lo menos en la sociedad del bienestar antes de la famosa crisis, se sabía que al trabajador no se lo podía, había tener unas condiciones, digamos, de trabajo más o menos gratificante para que produjera más, que tuviera derecho a vacaciones, que tuviera su coche, que se pudiera ir a la playa, todo ese tipo de cosas formaba parte de lo que es un capitalismo avanzado, pero ahora se ha ido a echar a un paso atrás, ¿verdad? Es decir, bueno, sociedad del bienestar nada, esto no es tolerable que esta gente pretenda ganar y llegar a alcanzarnos a nosotros, y donde cuanto menos ganan unos, más ganan los otros, ¿no? Esa brecha que dialécticamente se explica bastante bien. Bueno. Seguimos dándole, el trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de entonces ya no le pertenece. Este se dedica a explicar esto. El trabajo no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. Esta es la materia en la que su trabajo se realiza, en la obra con la que la produce. La enajenación del trabajador en su objeto se expresa según las leyes económicas de la siguiente forma. Esto para que lo tengáis como exposición, ¿no? Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor, tanto más indigno es él. Cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más despiritualizado la naturaleza queda el trabajador. O sea, Marx además fue testigo de unas condiciones laborales tremendas, ¿no? En Inglaterra, en la industria, en la minería, etcétera, ¿no? O sea, se ha avanzado mucho, pero ya hemos visto que mucho de lo que se avanza en este capitalismo evolucionado, pues está siendo también destruido, ¿no? Y estamos sometiendo a la gente a unas condiciones tremendas. Lo que está pasando en España, que está pasando en otros países, pues es algo terrible, ¿no? Jóvenes que no consiguen ni colocarse. En fin, ¿qué os voy a contar? Ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquina, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. Esto es un manuscrito sumamente duro. Bueno, estamos en esta línea, pero entonces voy a avanzar un poquito porque aprovechamos. Bueno, a ver que no es mucho lo que me queda. En su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. El trabajador, en la medida que el trabajo se convierte en algo negativo, ¿eh? Uf, tengo que trabajar.
es que algo está pasando. Digo que son pocos casos, no es que yo me diera como ejemplo privilegiado, pero sí lo soy. O sea, quitando este tipo de trabajo, que hay pocos, ¿eh? Sí. No es verdad que, o sea, estas condiciones quizás no se deban, además no se deban extrapolar al momento actual. Si es verdad que si lo pasamos en el siglo XIX y XVIII, las condiciones de los trabajadores, además había un empresario asesino por 100.000 trabajadores que estaban en unas condiciones deplorables. Que no había no ya esa clase media, sino ese empleado medio, porque incluso hasta Sí. tema De miseria, ¿no? Pero ahora estamos llegando a trabajadores que, aunque trabajen, siguen siendo pobres porque no llegan, no les alcanza, ¿eh? Sí, hombre, pero ya no son todos. Hay quien va a trabajar con gusto. No solamente cualquier persona como usted, como tú, que eres profesor. No sé, yo cuando trabajaba en carpintero iba a trabajar con mucho gusto. Y me lo pasaba estupendamente bien. No, pero hoy en día, claro, Antes no pasaba, antes. A lo mejor me estoy perdiendo algo por mi minusvalía, pero mi discapacidad, pero hoy en día estamos viendo una situación de gente es pobre aunque trabaje. Sí. Eso es lo tremendo. Y luego pensar, yo a veces, yo sin leer este manuscrito, hacía mucho que no lo leía, pero esa gente que produce unos bienes que sabe que esas casas lujosísimas, yo estaba en Argentina, en la casa de un pariente que le estaban construyendo una mansión, y esa gente que se los veía súper pobres, dice, bueno, están construyendo esto que ellos saben que no van a poder poseer nunca, que deben vivir en una chabola, y están haciendo baños de mármol, ¿eh? o el camarero que sirve en restaurantes de lujo y que luego le van a poner, va a comer en el sitio, pero le van a poner el típico menú de camarero o de trabajador de ahí, o el que produce determinada ropa. O sea, es tremendo cuando tú produces unas cosas que sabes que las produces tú, más te esmeras y no son para ti. Tú no vas a tener nunca eso, ¿no? Estamos retornando al working poor, al proletariado, a los momentos de trabajo manchesteriano y toda esta época, ¿no? Sí. Pero es que hoy en día, curiosamente, estamos volviendo. Yo todavía paso por una parte de mis estanterías, las tengo distribuidas en mi casa, y todavía tengo un libro que dice Los mileuristas. Ahí está el libro. No me he vuelto, lo había ojeado, lo compré y nunca lo leí del todo, lo ojeé, ya no lo he vuelto a tocar, pero se hablaba con desprecio de los mileuristas. Puedes poner el privilegiado mileurista. ¿Cómo? El privilegiado mileurista. Claro, y ese libro se escribió en el año, voy a decir más o menos, 2000, hará unos 15 años, más o menos. Sí, Los mileuristas. Ya quisiéramos, ¿eh? No, que cuando todavía estaba el boom inmobiliario, me suena el libro. ¿Cómo qué? Todavía estaba el boom inmobiliario. Claro. Que sí que me suena el libro. Bueno. De esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales. Esto es interesante, en el comer, beber, engendrar y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío. Y en cambio, en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Esto me hace acordar las películas de la esclavitud, ¿no? Que prácticamente se reduce casi a un comportamiento animal porque no tiene derecho casi a otras cosas. Bueno, aquí este manuscrito yo lo... Bueno, seguimos en la misma línea. Bueno, el trabajo enajenado convierte a la naturaleza en algo ajeno al hombre, cuando él pertenece y depende de la naturaleza. Y lo hace ajeno de sí mismo, etc. Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Sí. El trabajo no se convierte en un fin en sí mismo, sino que el trabajo se convierte en medio de vida. Rebajas el trabajo porque tú necesitas trabajar como medio para satisfacer la necesidad de mantener la existencia física. O sea, trabajas para poder comer, para poder tener cierto abrigo, qué sé yo, pero tu trabajo no es un fin, no te realizas tú como ser humano, sino que se convierte en medio de vida. Esta es el reduccionismo más brutal, ¿no? Y es curioso esto porque
aquí lo pone, perdón, el trabajo enajenado invierte la relación, de manera que el hombre, precisamente por ser un ser consciente, hace de su actividad vital, de su esencia, un simple medio para la existencia. Esto alguna vez yo he reflexionado sobre esto, nuevamente comparando con lo que a mí me gusta mi trabajo, ¿no? Lo siento, pido disculpas, pero no, es una broma. Pero fijaos que hay gente que dice, bueno, cuando cierra su trabajo es cuando empieza su vida, ¿no? Familiar, de ocio, de lectura, digamos que distingue entre lo que las horas que hay que echarle necesariamente al trabajo. Imagínate, pues no sé, con perdón de si tenemos gente así, pero para mí uno de los peores trabajos, antes me parecía estar en la caja de un banco, ¿no? Me parecía un trabajo... bueno, anoche vi a un muchacho viniendo de viaje, las gasolineras estas que están con rejas, está sentado ahí, digo, bueno, pero este por lo menos podrá chatear con el móvil y cosas por el estilo, pero me acuerdo, siempre me parecía como un trabajo que no puede ser considerado productivo, o sea, creativo, ¿no? Este señor cierra, le pagaban bien, si en aquella época los bancos le pagaban bien, el señor cerraba las cajas, cuadraba todo y empezaba su vida, ¿no? Otra gente dice, bueno, ahora me voy a jubilar y ahora voy a vivir, voy a ir a museos, voy a leer libros, y eso, claro, si no has ido nunca a museo ya me contarás, es que si no has leído en tu vida no te vas a poner a leer ahora, pero la gente dice, bueno, ahora es cuando puedo realmente hacer lo que quiero. Bueno, esto se ve cuando realmente tú no disfrutas de tu trabajo. Hay gente que disfruta del trabajo de todas maneras, aún de los trabajos más, porque una manera de disfrutar del trabajo, y avanzo respecto de Marx y entro en otra línea, es un poco lo que le podríamos llamar desde el punto de vista kantiano la satisfacción del deber cumplido, el trabajar bien, a gusto. A veces me pasa a mí en estas cosas que de atención telefónica, que yo ya no tratas con, siempre es la persona al otro lado, yo muchas veces le hago bromas y entro en una situación de tratarlos como persona. Y hay un porcentaje importante de gente que responde bien, no, que responde muy bien, porque y yo veo que lo está haciendo con gusto, que no ha perdido los nervios, que no es antipático, digamos, ya que haces un trabajo, lo haces bien, ¿no? Desde un camarero hasta cualquiera, una persona que te viene a arreglar una tubería que se te rompió. O sea, que hay gente, la única manera de escapar de esto, a mi modo de ver, es hacer tu trabajo dignamente, ¿no? Y con un buen humor y no estar cabreado todo el tiempo, en fin. Pero bueno, esto es otro tipo de reflexión. Pero es muy triste cuando el trabajo se convierte en algo como que tú suspendes tu vida humana y hasta que no salgas de ahí, y además estás siempre protestando, siempre pensando que desgraciado eres, que injusta que es la vida, que además estudié una carrera y estoy trabajando de otra cosa, todo ese tipo de cosas que se producen, ¿no? Bueno, seguimos en esta línea, por eso no voy a seguir leyendo, pero yo ya cuando lo recibáis veréis que he puesto en negrita lo que yo me he subrayado, podéis poner otro, y os ayuda un poco a leerlo y sacar alguna cuestión en este tema. Podemos avanzar entonces ahora hacia lo que las bases de la dialéctica. A ver, por lo menos planteamos el esquema de la dialéctica hegeliana para ver cómo se transforma en luego cómo la transforma Marx. Como resultado de la filosofía kantiana, digamos que surgen como dos líneas de pensamiento que van a llegar hasta nuestros días. Por un lado, los herederos de la crítica de la razón pura y por otro lado, los herederos de la crítica de la razón práctica. Entonces, los herederos de la crítica de la razón pura va a ser todo lo que es filosofía analítica, filosofía de la ciencia, neopositivismo, filosofía del lenguaje, autores que tenemos que ver, porque realmente se quedarían en digamos, en la ciencia, ¿no? En un pensamiento que puedo conocer desde el punto de vista de la razón teórica. Y sin embargo, no olvidéis que Kant, en la crítica de la razón práctica, que cuando postula la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma
y del orden del mundo, está fundando una nueva metafísica que ha rechazado en la crítica de la razón pura, una nueva metafísica práctica, basada en ¿qué? En lo que se llama la espontaneidad del sujeto, la voluntad, la libertad. Bueno, pues de esta corriente se deriva lo que se conoce como el idealismo alemán. Se los menciona en este orden, siempre Fichte, Schelling, Hegel, ¿no? Bueno, a veces le llama idealismo subjetivo, idealismo objetivo, idealismo absoluto. Entonces llegamos al idealismo absoluto de Hegel. Claro, si el hombre, realmente el fundamento de esa nueva metafísica es la libertad, la espontaneidad del sujeto, la voluntad, este camino es inconmensurable, es enorme. Entonces, Hegel va a ser representante de este idealismo absoluto. Hegel ha escrito muchas obras, una de las más importantes es la Fenomenología del Espíritu, pero yo me voy a referir a otra obra, que es una obra ya de madurez de Hegel, que se llama La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. No es tan grande, ¿eh? A pesar de llamarse enciclopedia, es un tomo nada más. Porque no es tanto una enciclopedia en el sentido exhaustivo, sino en contenido, en intensidad. Digamos que, por otra parte, el siglo XVIII es el siglo de las enciclopedias. Son literalmente obras que intentaban encerrar la totalidad del saber humano. Ahí aparecen la enciclopedia británica, la enciclopedia tal, los enciclopedistas franceses, hasta les pasa Calpe aquí, en fin, las enciclopedias, ¿no? Ahora, ¿existen enciclopedias? Tenemos aquí, metemos en Google, Internet, Wikipedia. Otros días, por primera vez, puse una cosa en la Wikipedia, corregí algo que faltaba y hice una cuenta y lo metí y ahí está. Bueno, tenemos, claro, la gran enciclopedia que es todo esto, a través de la tecnología, ¿no? Es impresionante. Enciclopedia de Twitter, 140 caracteres. ¿Cómo? No, WhatsApp. No, bueno, hay de todo. Bueno, yo hoy en día, en vez de leer la prensa, me basta con abrir el Facebook, que yo no lo utilizo para cosas personales, me llegan las noticias de los periódicos, me las leo ahí. Leo menos, hay que decir que me echo de menos esos domingos que me compraba El País, que ahora ya no me gusta ni leerlo, pero y que me lo leía entero y tenía para todo el día con el dominical. Lo echo un poco de menos eso, porque además es muy incómodo leer en la pantalla. Y a veces ni siquiera lo leo en el ordenador, lo leo en el móvil. Bueno, entonces, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas para Hegel es una obra donde intenta encerrar el meollo, por decir así, del saber universal. Esta enciclopedia tiene 3 partes. La filosofía de la lógica, o lógica, sería la primera parte. La segunda, filosofía de la naturaleza. Y la tercera, filosofía del espíritu. Esta obra, no voy a decir que la leáis, pero si tenéis oportunidad de conseguirla, yo os ruego que miréis el índice nada más. Hay 2 obras que se pueden mirar. Esta y luego el Tractatus de Wittgenstein, conviene ojearlo, porque es muy interesante. Está escrito todo en fórmulas. Y esto es mirar el índice. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente cómo funciona la dialéctica hegeliana. En la dialéctica decíamos que hay, en la época de Hegel no se llama tesis, antítesis y síntesis, sino afirmación, negación y negación de la negación, que sería una nueva afirmación, ¿no? Bueno. Entonces en esta obra vemos cómo la filosofía de la lógica o la lógica sería la tesis o la afirmación, la filosofía de la naturaleza sería la negación y la filosofía del espíritu sería la negación de la negación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para Hegel, todo aquello que hay que explicar y todo aquello que se puede conocer, todo, él le llama idea, la idea. Lo iba a decir con mayúsculas. Lo ponemos en castellano con mayúsculas para diferenciarlo. En alemán todo sustantivo va con mayúsculas. O sea, que en alemán está escrito con mayúsculas porque todos los sustantivos, mesa, lápiz, está todo... si es un sustantivo va con mayúsculas. Siempre.
pero podemos ponerlo como mayúscula. Entonces, podemos decir que la enciclopedia es la ciencia de la idea. La idea es todo, es como el ser de Parménides. Todo, solo está la idea. La idea es todo. La realidad, todo. Me interesa solo que entendáis la estructura, luego sacamos algún partido de ella. Y entonces, lo que quiero decir, la lógica para Hegel, es lo poquito que voy a explicar de Hegel, pero lo podéis aprender muy bien, es la ciencia de la idea en sí. ¿Puedes repetir esa frase? La idea en sí. La lógica. Ciencia de la idea en sí. Der Wissenschaft in der Idee in sich sein, en su propio ser. Wissenschaft es ciencia, en alemán. Es la ciencia de la idea en su propio ser. La filosofía de la naturaleza es la ciencia de la idea in andere sein, en su ser otro. Es la idea alienada, enajenada de sí misma. Se convierte es la naturaleza. O sea que literalmente la ciencia de la idea fuera de sí. Desplegada, desarrollada. En algo va a quedar esto, no os preocupéis. Y la filosofía del espíritu sería la ciencia de la idea en y para sí. En y para sí. Explico. La idea en sí sería como el plan de todo lo que va a ocurrir antes de su despliegue, como el esquema de todo antes de la lógica. Solo ideas vacías, sin concreción. Eso sale de sí, se objetiva, se aliena, se hace otro. Eso es la naturaleza. Es la realización, es la objetivación. Fijaos que el trabajo también lo explica dialécticamente Marx. Pero ¿qué pasa? Que en la naturaleza surge algo que se dice el espíritu, el hombre. Por eso la idea en y para sí. De la naturaleza va a surgir, la propia idea se va a ser consciente de que pertenece a la naturaleza y va a entender todo el proceso. La idea antes de su despliegue, dice Hegel, llega a decir, tal como está en la mente del creador, como lo que está en la mente de Dios antes de la creación. Yo tuve que hacer, cuando estudiaba, bueno, al final, una especie de tesina, tenía que hacer como 2 tesinas, que me daban luego la posibilidad para poder hacer el doctorado y todo eso, y una la hice sobre Hegel. Me acuerdo que yo decía, bueno, yo lo primero que me planteaba, bueno, esto sí que es Hegel, se mete en la mente del creador, sabe lo que pasa en la mente del creador, antes que cree. Me parecía una cosa increíble, pero sin embargo es más o menos esto. De hecho, cuando yo leí mucho para ese trabajo, tuve que leer mucho, investigar, qué sé yo, me acuerdo que leo yo cuando muere Hegel y están estos actos fúnebres, el sepelio de sus restos en el cementerio, los discursos, ¿no? Y ahí había alguno que decía, bueno, porque tuvo mucha repercusión Hegel en su época, dice, el único mérito de Jesucristo, dijo uno, es haber nacido antes que Hegel. Bueno, claro, no me extraña, porque realmente un señor que es capaz de averiguar lo que hay en la mente del creador antes de que se produzca la creación, prácticamente es como Jesús, lo único que le puede aventajar es que nació antes, nada más, ¿no? Pero es interesante el concepto de naturaleza como objetivación o desarrollo o despliegue de la idea. La naturaleza es la idea desplegada, desarrollada. Pero esa idea todavía, pero de la naturaleza, ahí surgirá el espíritu, luego en donde se hará, no solo es producto, sino que se cierra el ciclo, porque el espíritu, el hombre, el espíritu humano, es lo que va a ser consciente de que pertenece a la naturaleza y por fin la naturaleza se conoce a sí misma, digamos, vuelve a sí misma plena de contenido, plena de desarrollo, porque primero es algo vacío, se objetiva, se concreta y luego se cierra todo el ciclo. Ya lo vamos a ver un poquito más. Si fuerais al índice veríais que cada uno de estos 3 apartados está dividido en 3.
Y cada uno de esos 3 en 3, y cada uno de esos 3 en 3, como si fuera una torre de naipes, en donde vamos viendo, y ahí Hegel mete prácticamente todo, hasta la Santísima Trinidad, pero también fórmulas químicas, de síntesis química. Es muy, muy interesante, porque incluso cuando el espíritu dice espíritu subjetivo, espíritu objetivo, sería en la última actividad espíritu absoluto. Bueno, pues aquí nos quedamos, veremos muy poquito más, voy a hablar de esto, y veremos cómo Marx da la vuelta a la dialéctica hegeliana, pero la asume, dice lo que se trata es de poner a los pies lo que estaba a la cabeza y la cabeza a lo que estaba a los pies. Y entonces, en vez de aplicarlo a la idea, lo aplica a la materia. Y esto, el materialismo dialéctico, no es otra cosa que la aplicación de las leyes de la dialéctica a la evolución y al desarrollo de la materia. Bueno, ya nos vemos lo que estoy haciendo. Estoy intentando.